Hola, ¿cómo están mis amigos? Y bienvenidos nuevamente a la información. Que se recuerde en la historia reciente de los Estados Unidos, nunca los diplomáticos norteamericanos habían sido tan humillados y maltratados por ningún país en el mundo. Se han conocido amenazas y advertencias de países árabes como Irán, Venezuela en América Latina y otros países africanos, pero muy pocas veces a escala diplomática. La reunión llevada a cabo este jueves en Anchorage, Alaska, entre el secretario de Estado Antony Blinken y el asesor de seguridad Jake Sullivan, frente a los diplomáticos enviados desde China, encabezados por el ministro de Relaciones Exteriores Jian Jiechi, no terminó bien. Los temas a tratar estuvieron relacionados más que todo con la violación de los derechos humanos contra las libertades de Hong Kong, los uigures en la provincia de Xinjiang y los recientes atropellos contra la soberanía de la isla de Taiwán, al igual que los atropellos económicos contra los aliados de los Estados Unidos en el Indo-Pacífico. En la reunión salieron a relucir los ataques a la economía de Australia, las agresiones de los militares chinos a sus homólogos indios en la frontera y las reclamaciones de China a Japón por las islas Senkaku. We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. 倒打一把是不行的。 Well, you can't blame this problem on somebody else. I have to tell you, what I'm hearing is very different from what you described. I'm hearing deep satisfaction. The United States is back. Estados Unidos no tiene la calificación para hablar con China desde una posición de fuerza, dijo el principal diplomático de China, humillando al equipo del presidente en el propio suelo estadounidense. El equipo diplomático de la Casa Blanca fue humillado por los enviados de China en el escenario mundial, en una actitud más que arrogante. El secretario de Estado Antony Blinken y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan se reunieron con el máximo diplomático de China, Jian Jiechi, y el consejero de Estado, Wang Yi, en Anchorage, Alaska, este jueves. La reunión de Blinken con el máximo diplomático de China se fue rápidamente al piso este jueves por la noche. Cada delegación tuvo alrededor de 2 minutos para las declaraciones de apertura de la reunión. Blinken, por su parte, abrió la conversación con una reprimenda pública a los ciberataques y agresiones de China en la región. Vamos a discutir nuestras profundas preocupaciones con las acciones de China, incluso en Xinjiang, Hong Kong y Taiwán, los ataques cibernéticos a los Estados Unidos, la coerción económica a nuestros aliados, dijo Blinken en una reprimenda pública al equipo diplomático chino, de acuerdo a lo publicado con la agencia Reuters. Cada una de estas acciones amenaza el orden basado en reglas que mantiene la estabilidad global, dijo Blinken. La delegación de China violó el protocolo de 2 minutos y lanzó una diatriba de 20 minutos, dando lecciones a Blinken y a Sullivan, en punto de conversación que reflejan las mismas acusaciones de los progresistas norteamericanos. El diplomático chino criticó a Estados Unidos por el maltrato a los negros y le dijo a Blinken que Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos y China de los suyos. El secretario de Estado chino Jian Jiechi dejó caer la siguiente frase que retumbó en el lugar de la reunión. Estados Unidos no tiene la calificación para decir que quiere hablar con China desde una posición de fuerza, dijo Jian Jiechi, mirando directamente a la cara de Blinken, quien se quedó sin argumentos. Aquí puedo asegurar, amigos nuestros, que la diplomacia de China no fue tan diplomática, y sus argumentos sonaron estrepitosamente fuertes, y hasta pareció que los enviados de Beijing estuvieran hablándole a un equipo diplomático del expresidente Donald Trump, en la época del secretario de Estado Mike Pompeo, tomando en cuenta que los abanderados de la causa racial en los Estados Unidos hoy en día son precisamente quienes están en la Casa Blanca. Luego entonces, la reprimenda china no cabía contra los diplomáticos de Washington.
Este lunes, es decir, 3 días antes del encuentro diplomático, el expresidente Trump criticó la reunión de Blinken con el ministro chino, diciendo que dicha reunión no debería efectuarse en Alaska, sino en Washington o en un país de Europa. La humillación fue tal que Blinken se quedó sin palabras para responderle a Jiechi, el secretario de Estado chino. Ante esta perspectiva, puedo deducir que el país asiático está más envalentonado que nunca, y muy pocas veces en la historia de las reuniones entre diplomáticos de ambos países, China había sido tan hostil. ¿Cómo se nota que la declaración emitida por los Estados Unidos y Japón este martes después de la reunión en Tokio les cayó como una pedrada en medio de los ojos a los chinos? Blinken y Sullivan se sentaron allí como un par de aficionados atónitos sin poder responder a los chinos, según dijo uno de los reporteros. Pero algo muy distinto habría ocurrido si en vez de Blinken hubiera asistido Mike Pompeo. ¿Será falta de carácter del secretario Blinken? ¿O será que Beijing tiene toda la razón al decir que los Estados Unidos no tiene la calificación, o mejor dicho, no tiene la fortaleza para inquirir a China por sus acciones en el Indo-Pacífico? Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos llamó a Vladimir Putin. Como en pocas ocasiones anteriores, las relaciones entre Washington y el Kremlin se encuentran en su más bajo nivel. El presidente de Estados Unidos realizó unas duras declaraciones contra el líder ruso durante una entrevista, tras reforzar un informe sobre las acusaciones al Kremlin de injerencia electoral. Llamó asesino a Putin y además le dijo que pagará el precio por su supuesta intromisión. El presidente de Estados Unidos ha avisado a Rusia de que Vladimir Putin va a pagar por la supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Este martes se hizo público un informe desclasificado de la inteligencia estadounidense que lanza acusaciones de injerencia contra China, Cuba, Irán, Venezuela y Rusia. Las palabras del mandatario norteamericano anticipan una nueva escalada de tensión entre ambos países. En una entrevista con un canal de televisión, el presentador George Stephanopoulos le preguntó al presidente si pensaba que el presidente ruso era un matón, y este le respondió: "Lo creo". Como primer gesto de protesta por las palabras del mandatario, el Ministerio de Relaciones de Rusia llamó a consultas a Moscú a su embajador en Estados Unidos, Anatoly Antonov. La razón para este movimiento fue examinar el futuro de las relaciones entre los dos países. Así lo anunció la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. La portavoz diplomática recordó que la nueva administración de Estados Unidos lleva casi 2 meses en el cargo y Rusia necesita determinar cuáles pueden ser las vías para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses que se encuentran en un estado grave y que en los últimos años fueron llevadas por Washington a un callejón sin salida. Estamos interesados en impedir el deterioro irreversible de las relaciones si Estados Unidos se da cuenta de los riesgos asociados a ello, afirmó en declaraciones recogidas por una agencia de noticias rusa. El mandatario estadounidense ha adelantado que su administración está preparando una respuesta por el supuesto apoyo del Kremlin a Donald Trump durante las presidenciales de 2020. El presidente añadió que ya en el pasado advirtió al líder ruso de que Estados Unidos podría tomar medidas si encontraba pruebas de la interferencia rusa en las elecciones. Tuvimos una larga charla, él y yo, lo conozco relativamente bien y le dije: te conozco y tú me conoces, y si concluyo que esto ocurrió, entonces prepárate. Amigos nuestros, con toda sinceridad, esto suena fuerte, y desde ya se están viendo las consecuencias. Un poco más adelante estaremos abordando este punto. Por lo pronto, concentrémonos en los informes de inteligencia de los Estados Unidos. En el documento de 15 páginas, los servicios de inteligencia norteamericanos señalan al presidente de Rusia de haber interferido en los comicios presidenciales de los Estados Unidos de 2020 a favor del hombre de hierro. Y por supuesto, el Kremlin lo niega tajantemente.
Rusia no se inmiscuyó de ninguna manera en los comicios mencionados en ese informe, dijo por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una comparecencia ante la prensa. Peskov lamentó que estos informes se utilicen como pretexto para imponer nuevas sanciones a su país. El Kremlin considera a los estadounidenses impredecibles. Por eso tomamos en cuenta todos los escenarios posibles del comportamiento de nuestros oponentes, advirtió Peskov. El presidente de la Duma estatal, que es la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, calificó las palabras del líder estadounidense sobre Putin como un insulto a los rusos y una reacción histérica fruto de su propia incompetencia. Putin es nuestro presidente. Los ataques contra él son ataques contra nuestro país, escribió Volodin en su canal de Telegram. Estados Unidos podría implementar sanciones contra Rusia la próxima semana por esta presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, informó este martes una cadena de noticias norteamericana. Ahora, la calificación proferida por la Casa Blanca contra el líder ruso, Vladimir Putin, desafió al presidente a un debate en directo después de escuchar el calificativo. Acabo de pensar en esto ahora, dijo Putin a un reportero de la televisión estatal rusa el jueves. Quiero proponerle al presidente que continuemos nuestra discusión, pero con la condición de que lo hagamos básicamente en vivo, como se llama, sin demoras y directamente en una discusión abierta y directa. Me parece que sería interesante para el pueblo de Rusia y para el pueblo de Estados Unidos. Por su parte, en respuesta a la Casa Blanca, dijo que no hay planes de celebrar una reunión futura con Putin y que el presidente está bastante ocupado. Se necesita uno para conocer a otro, dijo Putin en respuesta a las palabras del presidente. Yo le diría, te deseo buena salud. Un portavoz de Putin agregó que las palabras del líder norteamericano equivalían a una muy mala declaración del presidente de los Estados Unidos, que ilustra que no quiere normalizar las relaciones. Ahora, las consecuencias de las que habla el presidente de Estados Unidos contra Rusia es que la Casa Blanca lanzó una seria advertencia a los contratistas que participan en la construcción del oleoducto que sale desde Rusia hacia Alemania, de severas sanciones a quienes estén involucrados en el proyecto. Y esto significa que las cosas van para mal, amigos. Quiero dejarles algunas preguntas para finalizar. ¿Habrá alguna reacción del gobierno norteamericano contra China por la humillación que sufrieron sus diplomáticos en Alaska? ¿Creen ustedes que la tensión entre Estados Unidos y Rusia seguirá escalando dadas las últimas declaraciones de la Casa Blanca contra el presidente Putin? Envíennos por favor sus comentarios al respecto. Amigos nuestros, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos en nuestro próximo programa.